en principio agradeceros, ¿no?, el que hayáis animado a participar en este espacio y con anterioridad en el cuestionario que hemos venido desarrollando con la intención de hacer un diagnóstico, un intento de mapear los actores de la cooperación en la provincia de Huelva, de alguna forma alineado en base a las hélices del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es decir, teniendo en cuenta al sector de las ONGD, al de las administraciones, al de la universidad y al del tejido empresarial, ¿no? Esta actividad se enmarca dentro de este proyecto que viene a intentar articular redes y alianzas y promover de alguna manera espacios de participación, de colaboración con un planteamiento de innovación social, tanto en su funcionamiento como en su desarrollo, ¿no?, entre estos multiactores, ¿no? Esto es un proyecto que hacemos desde la Asociación Invisible, en este caso, bueno, yo formo parte de la asociación. Creo que, por el apellido no sé si conozco a Lucía, pero creo que a la mayoría nos conocemos, ¿no? Y Sonia y Concha también forman parte del equipo de la entidad, ¿no?, de la asociación. Bueno, como os decía, el proyecto lo que persigue eso, es verdad que ha estado sujeto a muchos cambios a lo largo de este año, pero como todo hemos estado gestionando las constantes incertidumbres, las constantes confinamientos y otras cuestiones, lo que nos ha hecho, ha tenido que ir modificando el proyecto y encontrarnos en un espacio hoy virtual que nos hubiera gustado que hubiera sido presencial, porque entendíamos que iba a ser más rico, ¿no? En esta mañana lo hemos reunido también en torno a 17, 18 personas de distintos actores y hemos ido compartiendo algunas de las reflexiones, ¿no? Lo que queremos en el día de hoy es básicamente ponernos las caras, conocernos, ¿no? Por eso os brindaría ahora que hiciéramos una pequeña ronda de quiénes somos y cuál es nuestro posicionamiento o el papel de nuestra entidad con la cooperación al desarrollo. Posteriormente vamos a compartir los datos del mapeo, que ya están también volcados en una plataforma que también queremos compartir con vosotros y con vosotras, y luego abrimos una ronda de debate, que incluso puede ser una ronda que podamos ir haciendo sobre la marcha, ¿no? Porque hoy, ahora por la tarde somos menos, por la mañana sí que fue un formato con encuestas online, posits digitales, todo este tipo de cuestiones, una metodología en esta, porque éramos más. Yo creo que en estos momentos, siendo un grupo más pequeñito, me parece que sería más práctico que directamente fuéramos interviniendo, que a medida que incluso que Sonia y Concha vayan compartiendo los resultados de la investigación, pues que nos podáis trasladar si os parecen acertadas, completarlas, lo que echáis en falta, y que podamos en un momento dado, bueno, pues generar ese debate desde el minuto uno, no tener que esperar digamos, a todo el proceso como hicimos esta mañana, ¿no? Yo ya casi, vamos, me callo en estos momentos, y sí que invitaría a Chiqui, a María y a Lucía, que no sé si que sabemos que está conectada, pero no sé si nos está oyendo, pues bueno, que sí inicialmente... Sí está. Os escucho perfectamente. Gracias, Lucía. Pues mira, si te parece, empezamos contigo. Nos cuenta un poco quién eres, de dónde vienes y cuál es tu vinculación con la cooperación al desarrollo, ¿vale? Y así ya nos vamos conociendo. Muchas gracias. Hola, la verdad es que nada más que me suena la cara de María del Lago, pues trabajamos juntas en cositas. Bueno, pues yo soy Lucía, trabajo en la ONG SED, Solidaridad, Educación, Desarrollo, y bueno, tenemos sede ahí en Huelva y llevamos pues trabajando en los municipios vinculados con la cooperación al desarrollo por la partida que dan también para sensibilización, pues la verdad es que desde hace muchísimos años. Yo llevo 12 años y vamos, prácticamente desde los inicios, ¿no? Y bueno, eso, soy técnica de proyecto de cooperación al desarrollo y bueno, también soy profesora en la universidad, la Pablo Olavide, de trabajo social, como asociada. Y no sé, si queréis saber alguna cosita más. Sí, perfecto, ¿no? Vamos, pues le damos paso a María de la O. María, el micro. El audio. Yo soy María de la O Barroso, bueno, pues algunas sí que os conozco ya de habernos visto en algún momento. Llevo el sábado, concretamente, hice 30 años en la universidad. Me acuerdo por eso, porque fue el sábado, vamos, y no en la Universidad de aquí de Huelva, pero también estoy en la Universidad Internacional de Andalucía en este momento, que creo que por eso vengo, pero también además comparto que tengo la delegación, soy la delegada de fundeo de la Fundación Enrique de Oso en Andalucía.
Entonces, bueno, pues lo veo un poco desde la perspectiva, o trabajo en estos temas desde la perspectiva de investigación, como le pasa a Lucía, y de docencia, y también desde la perspectiva práctica en el terreno, pues desde la perspectiva de fundeo. Entonces, pues bueno, nada, aquí ando ya con Óscar, sí que tenemos mucha relación porque llevamos mucho tiempo trabajando en temas de este tipo, y es verdad que es una línea estratégica que estamos intentando fomentar dentro de lo que es la Universidad Internacional de Andalucía. Muchísimas gracias, María. Chiqui. ¿Dónde estoy? Espérate que no escucho. Se te escucha de todas formas, por si acaso. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Pues, soy Chiqui, soy, bueno, Francisco Javier, pero todo el mundo me conoce como Chiqui. Soy técnico de Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Nerva. El Ayuntamiento de Nerva llevamos desde el año 2012 trabajando en cooperación, ¿vale? Bueno, anteriormente hemos trabajado de forma puntual y transversal con asociaciones y demás, pero de forma directa pues estamos trabajando desde el año 2012. Hemos estado trabajando, hemos estado en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Marruecos, y estamos un poco con, ¿sabes? Vamos de la mano con FANSI, con la Diputación de Huelva, con UNRWA, con diferentes organismos, y pues con ello pues es con los que estamos trabajando. Aparte de trabajar en terreno, sabemos un poco con la colaboración de algunos de nosotros, pues en lo que llevamos es la sensibilización de esos territorios, los llevamos a lo que es el pueblo de Nerva y a la sociedad de Nerva, ¿vale? Hemos formado a un grupo de jóvenes hace 3 años en soberanía alimentaria. Se formó un grupo de jóvenes del Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz de aquí en Nerva, una serie de profesores y unos técnicos de aquí del ayuntamiento. No desperdicie tu futuro con el tema de la comida y la soberanía alimentaria, y a partir de ahí pues hemos estado formando a lo que es todo el municipio. Y así pues estamos haciendo diferentes proyectos, ¿vale? De sensibilización aquí en el municipio, ¿vale? Y aquí pues, no os conozco a ninguno, o a lo mejor sí, pero yo para las caras soy malísimo. Pero ya sabéis, pues aquí tenéis un compañero en Nerva y una institución para lo que os haga falta, ¿vale? Muchísimas gracias. En mi caso sí nos conocemos, hemos coincidido en el área de cooperación con Javier Moya y con Concha y demás, ¿no? En algún otro momento. Si os parece, vamos a compartir, que Concha y Sonia van a compartir, como sabéis, hicimos un cuestionario online que vosotros habéis participado, ¿no? Ese cuestionario luego lo hemos convertido en varios formatos, tanto en presentaciones, informes y en material audiovisual, que ya hemos colgado en la web del proyecto, una web que ahora os pasaré también en el chat, porque actualmente tiene un enlace, digamos, solamente para los miembros de este espacio, los de esta mañana. En breve lo haremos ya público a raíz de las reuniones que estamos teniendo en los grupos de discusión, ¿no? Ahora lo pondré en el chat, y todo este material que hoy os vamos a contar, o que las compañeras van a contar, está también como os digo, en distintas versiones y ampliado en ese espacio, por si en un momento dado lo queréis coger, lo queréis utilizar, le queréis dar vuelta, es decir, que está a vuestra entera disposición, ¿no? Pues Concha, cuando tú quieras. ¿No tienes puesto el sonido, no Concha? Digo, no se escucha. Concha, el sonido. Disculpad, que como estaba compartiendo la pantalla no me dejaba compartir cambiar el modo de sonido. Ahora sí. Bueno, como decía Óscar, en todos los resultados de los cuestionarios que hemos ido planteando a los distintos actores de materia de... Bueno, yo soy Conchita, estoy colaborando con Invisible hace poquito tiempo, Sonia y Óscar llevan bastante más. Y bueno, ahora mismo lo que nos concierne esta discusión sobre lo que se ha venido haciendo, ¿no? Los distintos informes, como decía Óscar, están ya subidos a la plataforma con también algunos vídeos y otras informaciones especiales que podéis visitar en el enlace que está puesto ahí en el chat. Y lo que queríamos ahora es como compartir un resumen, un compendio de los 4
informe que hemos estado haciendo, ¿no? Hemos intentado comparar la información y la idea es ponerla en común y con total libertad que vosotros podáis decir, mira, esto me chirría, esto no, oye, pues además esto es interesante. En fin, la propuesta es que de verdad sea un espacio participativo. Así que sin más empezamos y empieza Sonia. Yo no sé si a mí me estáis viendo todo. Espera. Mira, te ven. Ahora, sí. Vale, yo me presento, soy Sonia Moreno. Yo he estado hablando con todos vosotros, con Lucía, con Chiqui, con María de la O. No estuvo mi compañera, pero nos conocemos desde hace tiempo también por otras actividades en la UNIA y en la Universidad de Huelva. Entonces, bueno, un gusto conoceros y ya además del teléfono, pues nos ponemos caras, ¿no? Como estaba resumiendo mi compañera, esto es un poco una devolución de resumen de todo aquello que nos habéis respondido por teléfono y con los cuestionarios. Vamos a empezar con las ONGD. Nosotros nos preguntábamos, una de las cosas que nos preguntábamos con los cuestionarios es ver cómo entendemos y cómo hacemos la cooperación, ¿no? Entonces, como las ONGs con las que hemos trabajado son las específicas de cooperación al desarrollo, pues queríamos, por un lado, ver con bastante detalle exactamente qué hacía cada uno y os dimos unas opciones de tipos de proyectos que eran bastante amplias. Estaba cooperación al desarrollo, acción humanitaria, ayuda humanitaria, sensibilización, todo el tema de campañas de sensibilización, algunas de las que Chiqui nos está comentando, educación en valores, etcétera. ¿Qué ocurre? Que por un lado obtuvimos una foto... Perdona, una cosita, que se escucha un eco, no sé si pasa a todo el mundo, pero se te escucha la voz como un segundo. Yo me escucho el eco también. Un segundo, ¿Sí? entonces culpa mía. A lo mejor... Ah, porque estáis las dos conectadas, vale, en el mismo sitio. Un segundito. Tienes que apagar tu audio, Conchita. Gracias. Gracias. Vale, espera un momento, yo voy a poner esto aquí. De acuerdo. Ahora sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Vale, entonces, retomamos. Obtuvimos una foto de qué tipo de proyectos son los que apuestan las ONG mayoritariamente. Y vimos que la foto era variada, porque había como muchas opciones. ¿Qué ocurre? Como lo que pretendíamos era obtener una tendencia y que la foto nos chivara un poco por dónde iba la gente, por dónde iba el movimiento, pues decidimos aglutinar opciones y ver qué pasaba. Cuando hicimos eso, sale la gráfica que veis ahí. Y entonces nos pareció curioso y relevante ver que, aunque efectivamente la mayoría, el 80% de todas las ONGs entrevistadas respondieron que ellos hacen proyectos de cooperación al desarrollo, resulta que además hay también casi un 40% del total, un 45% casi, que lo que hace es temas de sensibilización, de comunicación, de educación en valores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aglutinamos las opciones, la tendencia que nos están diciendo es que las ONG de Huelva, en Huelva al menos, hacen muchos más proyectos de sensibilización que de cooperación al desarrollo propiamente dicho. Es decir, que el esfuerzo y el espacio del tiempo que las ONG dedican a la sensibilización es pues igual de importante, ocupa la misma cantidad de tiempo, hacen una apuesta igual de importante que lo que hacen en cooperación al desarrollo propiamente dicho. Y esto nos pareció un resultado bastante revelador. Por otro lado, ¿qué otras cosas nos llaman la atención de esta gráfica? Pues fijaros, nos llama la atención que el porcentaje de proyectos que están dedicados a la capacitación y la formación es bastante pequeño, solamente un 10%. Sin embargo,
vosotros que estáis dedicados a la cooperación al desarrollo desde hace más tiempo que yo, seguramente sabréis que toda la tendencia a nivel regional y a nivel de estrategia nacional de la EFI está dirigido a fomentar la capacitación técnica. Se quiere apostar, por un lado, por un modelo de cooperación al desarrollo que sea más de igual a igual y que tú lo que hagas es formar y capacitar las estructuras que generan el desarrollo propio en cada uno de los países. Y sin embargo, ahí solamente estamos respondiendo con un 10% del total de los proyectos. Otra cosa que nos llama la atención es que todavía parece que queda un largo camino por recorrer en los temas de innovación social. Solamente un 3% de los proyectos de desarrollo de nuestras ONGs prueban cosas nuevas, cosas innovadoras. Esta mañana nos preguntaban que sobre la innovación social, qué es exactamente. Y a mí al menos, creo que hablo por mis compañeros también, me gustó mucho esa pregunta, porque es verdad que muchas veces damos por sentado que se tiene que saber y no es así. Yo recuerdo, y imagino que vosotros también, que hace unos 15 años, cuando se empezó a hablar de la palabra innovación, ninguno sabíamos cómo definir eso de la innovación que era, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en otra vuelta de tuerca en la que ya estamos hablando de innovación social, por ejemplo, ¿no? Ya todos tenemos, digamos, integrados que innovación es todo lo que tiene que ver con buscar soluciones nuevas, desarrollos nuevos y formas nuevas de hacer cosas. Pues eso aplicado a todos los ámbitos sociales, incluido la cooperación al desarrollo, es hacia donde queremos dirigirnos. Y ahí pues se ve que todavía estamos bastante verdes, que todavía nos queda camino por recorrer. Gracias. Perdona, Sonia, una preguntita. Sí, por favor. ¿Podemos pararte en mitad de la intervención o al final? Sí, no, incluso así lo preferimos. Además somos pocos, con lo cual la ventaja de ser poquitos es que se pueden hacer estas dinámicas. Sí, por favor. Vale, perfecto. Mira, cuando te estás refiriendo al tema de formación, el 10,42% este que tú estás planteando aquí, se dedican a la formación aquí o la formación en el país de destino. Es que no sé exactamente si estamos hablando de formación de gente aquí, perdón, o formación allí. Valoramos los dos tipos de formaciones, ¿no? En esta gráfica no hacemos distinción, porque queríamos que la gente nos respondiera de una forma más abierta. Entonces, la opción que dimos al cuestionario contemplaba tanto las formaciones aquí, por ejemplo, al voluntariado, como la formación y la capacitación técnica allí, digamos, en terreno, en otros países. Dimos la opción de explicar exactamente en qué consistía esa formación en toda la parte del cuestionario, que era tecleando y añadiendo texto. A la hora de elegir y seleccionar una de las opciones, ahí no hicimos distinción, porque las respuestas son muy variadas. Eso sin duda es otra de las cosas interesantes para ver con más detalle en el análisis, digamos, detallado. ¿Te he respondido, María? Vale, pues entonces seguimos. Y yo, perdona, ya que ha habido una interrupción, una pregunta. ¿Y el tema del voluntariado entonces que está de manera transversal en todas prácticamente? O sea, que no viene, por ejemplo, el trabajo con el voluntariado internacional o el trabajo con el voluntariado en nuestras sedes, ¿no? O sea, ahí donde se recoge supuestamente... No ha habido una pregunta específica de voluntariado. Vale. Es verdad que entendíamos que era un actor más que formaba parte de la propia entidad, ¿no? Pero no ha habido una pregunta específica de voluntariado. Se pretendía hacer una radiografía un poco más amplia, porque el objetivo es que a lo mejor esto nos sirviera de base precisamente para ir abordando algunas cuestiones de interés dentro del grupo, ¿no? de los actores, ¿no? Cuestiones como la que ha apuntado María o como estás apuntando tú ahora, ¿no? Es decir, a lo mejor sería interesante abordar también ese diagnóstico de qué rol juega el voluntariado en estos procesos, que de hecho también en la sesión de la mañana Conchita también lo apuntó, ¿no? Es decir, que bueno, que al final es un actor que ha crecido, que está muy presente, ¿no? Que hay organizaciones que buena parte de su estructura es el voluntariado, ¿no? Es decir, que desde Cruz Roja, Madre Coraje, muchísimas entidades, ¿no? Es decir, que... Claro. Sí, nosotros de hecho el voluntariado muchas veces lo planteamos, la intervención en terreno, como un proyecto en sí mismo de cooperación
que no es solo, ¿no?, hacer una infraestructura o hacer algo, sino también el hecho de un grupo de personas ir a hacer talleres, formaciones en hábitos saludables o tal, pues se plantea también como cooperación, ¿no? Tras lo que yo quería como insistir o en realidad invitar a la conversación es que yo, al menos desde mi opinión, punto de vista personal, y estoy hablando solo por mí, creo que todo el trabajo que se haga con voluntarios es un trabajo de sensibilización, porque al final, o sea, estamos haciendo un aporte, pero no, aunque sean voluntarios que hagan formación o voluntarios que hagan lo que sea, el trabajo que hacemos con voluntarios es de sensibilización, porque al final el voluntariado está transformando, pienso yo, a la persona, ¿no? Entonces, bueno, solo quería comentar eso. Mira, esta es la gráfica que nos llega de las universidades que tenemos en Huelva, la Universidad de Huelva y la UNIA. La tipología de proyectos que nos dice la universidad es justo un poco al contrario de lo que nos salía de las ONGD. La apuesta mayor de la mayor parte de los proyectos de la universidad tienen que ver con formación y capacitación, lo cual nos dice que, bueno, que de alguna manera está bastante en línea con el papel que juegan los centros académicos, ¿no? Le sigue más o menos en la misma proporción proyectos que tienen que ver con acción humanitaria y cooperación al desarrollo, que son dos acciones de proyectos de desarrollo que encontramos suficientemente diferentes como para distinguirlas en dos bloques distintos. Y en el tema de la universidad quisimos destacar, por ejemplo, cuál es o sea, qué tipos de proyectos se llegan a hacer en formato de red, cuántas colaboraciones en redes de participación se hacen desde las universidades, ¿no? Y nos llama la atención y nos parece también muy positivo que efectivamente, al contrario o de forma distinta que otros actores, pues las universidades que están en Huelva tienen hasta un 18% de sus proyectos que están destinados a algún tipo de colaboración de alguna red con fines sociales o de cooperación al desarrollo. Así que eso nos pareció bastante interesante. Yo veo otra cosa también importante, si te parece, si nos importa, el tema de la innovación social, que precisamente es una de las patas deficitarias de la diapositiva que tú ponías anteriormente, ¿vale? Y aquí ya vamos por el casi 18% también, es decir, que yo creo que la universidad, tanto la de Huelva como la UNIA, están apostando por la innovación social, que yo creo que puede ser un apoyo a la cooperación al desarrollo en general, atendiendo a lo que comentabas antes. Sí, efectivamente. Y además te agradezco el apunte, porque como los colores tienen una tonalidad parecida, no se distinguía bastante bien. Así que te agradezco el apunte. Sí, eso es precisamente las fortalezas, de alguna manera, que vemos en la universidad, complementan aquello en la que las ONGD parece que van por otro, o se están especializando en un camino diferente, ¿no? Todos los temas de cooperación en red, todos los temas de capacitación y formación y bastante más avanzados en innovación social, desde el punto de vista desde los actores de la universidad. Pero yo no creo que es que se estén especializando en otra cosa, yo creo que simplemente es un camino que había que ahondar y trabajar en él, y que por supuesto la universidad se ha planteado hacerlo, que no se esté especializando porque realmente continuamos, pero que llegara un momento, si esto lo hiciera y dentro de, no sé, 2 o 3 años hablaríamos de otra cosa. Sí, seguramente, claro, sin duda. En principio nos parece que evidentemente, ¿no?, forma parte del propio ADN de la universidad, ¿no? La transferencia de conocimiento es una evidencia. Luego es verdad que es una institución mucho más acostumbrada a la articulación de redes que a veces en el ámbito de las empresas, ¿no? Es decir, que de redes en cuanto a redes de colaboración, ¿no? Porque evidentemente en la empresa se generan también otro tipo de alianzas o redes, ¿no?
y que por supuesto está a la vanguardia de esos procesos de innovación. Lo que sí nos parece también oportuno, en la línea de lo que tú apuntas y que también salió reflejado esta mañana, es precisamente buscar las conexiones, ¿no? Es decir, había entidades que participaban en el foro esta mañana que desconocían la existencia de algunos de los participantes de la universidad que estaban en el foro de la mañana, ¿no? No sabían de Coidexo, no sabían del Centro de Migraciones, no sabían de la existencia y de toda la trayectoria o de todos los proyectos o iniciativas que se estaban llevando, ¿no? E incluso de entidades o colectivos que demandaban alguna cuestión que en la universidad se está investigando o se está avanzando en procesos que tienen que ver con la innovación social y que a lo mejor no son compartidos o no llegan a ese colectivo. Y por supuesto, ya te digo, en el ámbito, bueno, de las administraciones también, los representantes que hay de las administraciones también desconocían esa realidad o de algunas entidades empresariales que estaban esta mañana como ENCE, Fundación Atlántico Peri y AIQB. Si no recuerdo mal, han sido 3 de las entidades que han participado esta mañana, ¿no? Adelante. Sí quisiera aportar, bueno, en primer lugar, perdón por haberme incorporado tan tarde, pero es que tenía clase y lo único que le he dicho a los chicos, que estaban todos con una gran pena por terminar media hora antes la clase. Bueno, no querían que terminara media hora antes, pues para poder estar un rato con vosotros, porque claro, hoy tenía hasta las 5:30. Sí, es cierto lo que comentas, pero es verdad que hay mucha falta de conexión entre algunas cosas con, por ejemplo, lo que son los propios estudiantes. Es decir, que en la universidad tenemos aula de voluntariado y todo esto, y los alumnos desconocen. Por ejemplo, yo tengo mucha docencia durante todos los años en educación social y, lógicamente, he hecho algunas investigaciones incluso sobre el voluntariado desde el punto de vista de la universidad y tal, y los chavales y las chavalas es que no saben ni siquiera opciones para poder participar, ni en lo propio de la universidad. Es decir, también hay algunos que no conocen ni siquiera cómo meterse en ONGs o cómo meterse, por ejemplo, lo que oferta la Diputación, que yo muchas veces cuando le digo a la gente, digo, mira, en el Estadio Iberoamericano está el área de cooperación internacional, no sé si seguirá ahí todavía, digo, está el área de cooperación internacional de la Diputación, donde podéis ir por lo menos a preguntar, en fin, ¿no? Porque precisamente yo imparto la asignatura de Educación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional y muchas veces hay un desconocimiento brutal, es decir, que no llega realmente la información. Se han organizado cursos muy interesantes en la universidad que son para profesorado, PAS y alumnos, y ni siquiera se han apuntado ni han ido ni nada porque desconocen muchas de estas cosas. Y después las actividades que se organizan, por ejemplo, en el COIDESO, del que yo soy miembro, y del Centro de Migraciones, pues tampoco trascienden. Por ejemplo, yo a algunos de mis alumnos, concretamente porque son alumnos colaboradores o porque tienen algún interés especial, pues los meto. Es decir, les digo, oye, matricúlate en esto porque me parece que es interesante y tal, ¿no? Pero es complejo, la verdad, poder llevar todo esto adelante. Mira que hace unos años hicimos una investigación sobre el voluntariado en la Universidad de Huelva, en la carrera de Educación Social, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. La presentamos en un congreso en Valencia y, curiosamente, en ese mismo congreso se presentó una experiencia, bueno, no se presentó, sino que nos comentaron unas compañeras que estaban ahí de la Universidad de Zaragoza y otras de la Universidad de Navarra que habían hecho un estudio muy similar al nuestro y arrojaba, curiosamente, los mismos datos, prácticamente. Es decir, que donde nosotros encontrábamos es que estaban los niveles de participación del alumnado de educación social en ONGs o en acciones de voluntariado de organismos oficiales y tal, era prácticamente igual, es decir, muy bajo. Era un nivel muy bajo. Y entonces, claro, me parece que en titulaciones, en cualquier titulación es susceptible de participar como voluntario, pero en educación social todavía era más llamativo porque se supone que incluso una asignatura que tienen obligatoria es educación para el desarrollo y la cooperación internacional. Y de todas maneras, como a mí estos temas me encantan, aunque yo esté en asignatura de primero o de segundo, que no tienen nada que ver con la que damos en tercero, específica de cooperación al desarrollo, también lo comento. Y entonces pues llevo a gente, por ejemplo, el día 5 de diciembre
que es el Día Internacional del Voluntariado, pues suelo llevar a alguien o pongo una videollamada o algo para que la gente, en fin, o hago referencia a alguna cosa para intentar motivar al alumnado. Pero sería necesario organizar algún tipo de formación transversal un poco más amplia, pues para dar a conocer todas estas experiencias y oportunidades, ¿no? Es lo que yo percibo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, hace muy poco María de la O y yo hemos terminado también una acción formativa de voluntariado y en el que por un lado nos trasladan, hay un dato que manifiestan sobre todo las grandes ONG, que durante la pandemia ha crecido el voluntariado, ¿no? Es verdad que muchas de las entidades como Cruz Roja presume de tener una buena participación de voluntarios del ámbito universitario, de estudiantes universitarios y profesionales también de la universidad, ¿no? Otras organizaciones lo que ponen de manifiesto es la inestabilidad del voluntariado, ¿no? Es decir, que bueno, que fluctúa o que varía o que no es muy constante y sobre todo más si nos dirigimos al voluntariado universitario, ¿no? Y en algunos de los ponentes, que eran organizaciones no ubicadas en Huelva, sino de ámbito estatal, como Don Bosco Global, por ejemplo, o Entre Culturas, ¿no? Venían a contar un poco lo mismo que has venido a decir tú, Manuel. Es decir, ese desconocimiento que notaban que hay un cierto interés, pero no se acaba de materializar, ¿no? que el estudiante no acaba de encontrar a lo mejor la motivación suficiente para dar paso al voluntariado, que estaban ahí un poco reflexionando sobre cómo hacer y cómo conectar, ¿no? Es decir, me imagino que María también, bueno, o Lucía, que puede tener alguna experiencia similar y demás. Y es verdad que habrá que revisarlo, ¿no? Es decir, se planteó algunas alternativas, como la de que realmente el voluntariado tuviera un peso mayor académico en el currículum del estudiante. Se habló también que fuera algo que se valorara también a la hora de presentarlo a la búsqueda de empleo, ¿no? Es decir, cuestiones como esas se han planteado, ¿no? Y yo creo que por ahí hay que ir apostando, ¿no? Esa transversalidad de lo que tú apuntabas, ¿no? Y también darle mayor peso, ¿no? Porque al final el estudiante lo que acaba buscando es tener los créditos suficientes, ¿no? Bueno, de ahí sabéis más, María, que yo. No, incluso Manuel ahí se llegó a plantear, porque la verdad es que fue interesante, estaba Juan Márquez por la Universidad de Huelva, estaba la vicerrectora de la UNIA también, es decir, que estaban planteando la posibilidad, que a ver, que era ahora mismo utópica todavía, pero que por ponerla encima de la mesa, de hacer alguna asignatura transversal e incluso que el tema del voluntariado contara como cuenta el tema de la vinculación social en otras universidades latinoamericanas. Claro. Tú sabes que contabiliza la vinculación social tal cual, es decir, ellos reciben de la universidad, pero ellos vuelven a trasladar de nuevo a la sociedad con su apoyo y su trabajo. Que por ahí va puesto el tema de los microcréditos, que vamos a ver Yunus y tal, sale por eso, la vinculación social. Entonces se llegó a plantear la posibilidad, lo que es que ahora mismo todavía, pues es cierto, que no me gusta utilizar la palabra utópica, porque utópica es no se va a poder hacer, sino que todavía está lejos y tenemos que trabajar con ella para intentar llegar a buscarla y a encontrarla. Claro, hay una experiencia muy bonita que conocí también en otro congreso de la Universidad de Valencianas, un máster interuniversitario que lleva una amiga del área de Teoría e Historia de la Educación allí en la Universidad de Valencia, sobre cooperación al desarrollo, y el máster de cooperación al desarrollo es interuniversitario entre la Jaume I, la de Valencia, la de Castellón y tal. Y es muy interesante porque hacen equipos y los másteres pueden después ponerlos en práctica en situaciones reales, en contextos reales, incluso haciendo el voluntariado. Entonces, son situaciones, claro, a ver, esto es un máster que está organizado, que, en fin, que no es lo mismo pero el trabajo fin de máster puede ser tanto en arquitectura como en educación, en fin, que es muy amplio y se pueden llevar, pero claro, esto lógicamente es una parafernalia, es una infraestructura y todo esto también es cuestión de mucha pasta, ¿no? De todas maneras, a mí me llama la atención, no solamente a nivel universitario, sino a nivel todas las entidades,
yo llevo, ya os comentaba antes, no estabas tú, Manuel, pero llevo 30 años en la Universidad de Huelva, ¿vale? Y me llama la atención porque resulta que hay mucha gente que está trabajando, pero universitariamente hablando, y luego en distintas entidades, y que resulta que no tenemos conexión. Y esa falta de interconexión yo creo que también nos debilita. Cuando hablo de la Universidad de Huelva, debilita a la Universidad de Huelva a nosotros como compañeros, a la UNIA como UNIA, a entidades, a ver, a Lucía la ha conocido fuera del contexto de la universidad. Quiero decir que después somos muchos y que al final somos muchos, pero estamos metidos en muchas cosas y que normalmente no estamos interconectados. Yo creo que esa es una debilidad gorda que tenemos, pero no solamente a nivel universitario, sino también a nivel entre redes, entre ONG, entre administraciones públicas. Es decir, que el tema de la cooperación todavía cada uno hemos ido dando un poco palo de ciego trabajando por nuestra cuenta. Yo creo que eso sería interesante también incorporar, la necesidad de esas redes, de ese trabajo conjunto. Sí, eso es fundamental. Yo estoy precisamente en la Red Española de Estudios del Desarrollo, no sé si la conoceréis, Redes. Sí, yo también estoy, Manuel. Pues precisamente algunas de las cosas que hago vienen por ahí, ¿no? O algunas de las investigaciones que conozco vienen por ahí, porque es que si no, tú estás solo ahí y muchas veces no conocemos. Hay muchos alumnos que se me quedan un poco en ascuas diciéndome, es que muchas veces hemos intentado ir a algunas ONG, pero las formas de participación y todo esto, después te hartas de trabajar en las ONG, eso no tiene reconocimiento ninguno. Y sin embargo, gente que conozco que han hecho algún tipo de voluntariado y después han presentado el currículum en el extranjero y se les valora muchísimo. Y sin embargo, aquí en España, pues todavía estamos un poco lejos de esa valoración, ese reconocimiento. Y entonces, claro, la gente también dice, oye, voy a trabajar en una ONG y vale, me gusta hacerlo, no me importa, pero también, bueno, no está mal, a nadie le amarga un dulce con que después eso le suponga algún tipo de beneficio, algún tipo de reconocimiento, ¿no? En la vida en común, ¿no? Entonces no sé si se podrían hacer, y desde luego lo que tú comentas, una pequeña red, o como estamos haciendo ahora, ¿no? Un pequeño censo de personas que nos dedicamos, que podamos ponernos en contacto, divulgar las cosas, pasando la información unos y otros, cuando a lo mejor los alumnos hagan cosas, pues comentarlo con los grupos. A mí me sorprende, por ejemplo, que en educación social, pues prácticamente hay 0 trabajo fin de grado dedicado a la cooperación al desarrollo. Entonces, claro, es un dato significativo. Los alumnos no eligen este tipo de temáticas para hacer sus trabajos fin de grado. Pues algo está pasando, algo no estamos transmitiendo bien, o no sé, o no hay una cultura de la cooperación al desarrollo para que esto pudiera ser algo más fluido, ¿no? Algo más presente en la vida de los estudiantes. Una pregunta, Manuel. ¿Y hay línea que se oferta desde el profesorado sobre cooperación al desarrollo? Claro, yo precisamente desde mi línea, lo que pasa es que nosotros la llamamos la línea de nuestros TFG, es la educación en el mundo contemporáneo con objeto de que sea lo más amplia posible para no restringirnos, pero claro, yo estoy intentando luchar porque tenga como algún tipo de coletilla o alguna... la identifique. Una identificación, porque también, me explico, entonces cuando los alumnos vienen a mí, porque yo ya les he dado la tabarra, las asignaturas que tengo sobre esto, muchas veces vienen a mí, pero seguimos, independientemente de que los alumnos muchas veces tiran por la intervención porque les resulta más fácil, o no sé, o piensan ellos que puede ser más fácil, pues porque no tienen claro todavía que esto realmente sea un campo de investigación o de trabajo donde ellos puedan, no sé, hacer algo o decir algo. Y a mí me parece realmente significativo el bajo número de personas, de estudiantes que están en acciones de voluntariado, y además que no sea un tema, por ejemplo, para los TFG o los trabajos fin de máster, ¿no? Cuando teníamos el máster de educación intercultural tampoco había muchos másteres, o sea, perdón, muchos TFM en educación para el desarrollo o cooperación internacional, ¿no? Entonces, ya no tenemos el máster de educación intercultural, pero cuando lo tuvimos no había trabajos en esta línea, y ahora los TFG de educación social pues no suelen ir hacia este tipo de iniciativas, ¿no? Fijaros que es llamativo. Yo estuve ayer en el tribunal, la Universidad de Huelva
tiene un premio para TFG y TFM, concretamente en temas de cooperación al desarrollo. Solamente yo estuve allí en el tribunal, solamente se presentaron 4. De los 4, 3 no eran de la temática. Quiero decir, que lo presentaron porque lo presentaron. Es decir, solamente uno que además se había desarrollado materialmente en Senegal, ¿sabes? El tema, vamos, lo leí, estaba muy interesante, entendí poco porque era de chimpancé, y yo los chimpancés los controlo poco, ¿sabes? Pero me llama la atención, porque yo, por ejemplo, en el máster que dirijo es de Economía y Desarrollo, se llama Economía y Desarrollo Territorial, pero es la parte de Economía Social y Solidaria. Y la gente tiende más a ir zanjando cosas en España, pero no lanzarse a trabajar hacia afuera. Son los de afuera, es decir, yo tengo mucha gente, muchos alumnos latinoamericanos, que eso sí se dedican a hacer cooperación al desarrollo in situ allí. Que también eso es otro tema a analizar. Es decir, cómo se desarrolla en una zona el tema de la cooperación al desarrollo y en otra se desarrolla de otra manera con otros matices distintos. Que eso también se podría analizar de alguna forma. Pero bueno, no me enrollo más porque si no, no pasamos sí, por la universidad. Os parece avanzamos un poquito en alguna de las diapositivas que seguro que van a seguir dando pie a complementar o a entrar en detalle o en reflexión de algunas otras cuestiones. Sonia y Concha, por favor. De todas formas, sí, continuamos pues por eso, para que vayamos viendo más elementos de discusión. De todas formas, agradezco muchísimo la intervención de los participantes porque, bueno, es que ya habéis apuntado a algunas de las cosas que podemos hacer desde la futura posible red, algunos puntos de investigación, fortalezas, debilidades, o sea que bueno, estamos encantados. Yo he estado tomando nota mientras hablabais de vuestras aportaciones. ¿Vale? Y si queréis en algún momento al final de la presentación y queréis retomar alguno de estos elementos, pues lo haremos así. Si te parece, pasamos a la parte de... bueno, esta es la foto que tenemos de las empresas. Me hubiera encantado que hubiera estado esta tarde con nosotros algún representante del sector empresarial que ha participado en la encuesta. No es así, pero aún así me parece interesante que todos entendamos un poco qué quiere decir esta gráfica. Si os fijáis, es diferente a las anteriores en cuanto al tipo y modalidad de proyectos de cooperación que hemos ofertado para seleccionar en los cuestionarios. ¿Por qué? Pues encontramos que empresas que estén afincadas en Huelva y cuya responsabilidad social, o sea, que tengan una responsabilidad social empresarial de forma estructurada y que además parte de esos proyectos de responsabilidad social estén dirigidos a la cooperación al desarrollo, pues hemos encontrado poquísimas. De hecho, tampoco que, bueno, en esta gráfica es un 7% del total de los proyectos de todas las empresas que han participado. Y claro, era tan poquito que lo que hicimos fue extender a proyectos de carácter social, aunque no fueran proyectos de cooperación al desarrollo, digamos la oferta de acciones sociales de las empresas. O sea que digamos que con esta gráfica de las empresas recogemos tanto los proyectos de cooperación al desarrollo por un lado como proyectos de carácter social, entendiendo que todos esos proyectos de carácter social, fijaros que aquí hablamos de proyectos sostenibles, proyectos más sociales, proyectos dirigidos a la integración multicultural. Nosotros entendemos que de alguna manera estos proyectos también sientan la base para poder trabajar en un futuro, y ojalá que fuera en el entorno de esta red que pretendemos lanzar, proyectos de cooperación al desarrollo. Dicho esto, ¿qué nos llama la atención de la respuesta de las empresas? Pues que casi un 25% de las acciones que hacen las empresas dentro de su programa de RSE va dirigido a sus propios trabajadores. Es casi 25% en color rojo que veis a la izquierda, lo que quiere decir esa parte de la gráfica, esa porción de la tarta, es que una de cada 4 acciones que hacen las empresas es formación de sus trabajadores, capacitación de sus trabajadores, ventajas sociales a sus trabajadores, programa de voluntariado para sus trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, el cómo entienden las empresas la RSE
sigue teniendo un componente muy, muy elevado de acciones para mi propia empresa. El 75% de restante va dirigido ¿a dónde? Pues una pequeña parte, como hemos dicho, un 7%, son proyectos de cooperación al desarrollo propiamente dicho, y el resto son acciones sociales de algún tipo en el entorno local. Es decir, que son muy localistas nuestras empresas en Huelva. Entonces, de alguna manera también estamos viendo que bueno, esto a nosotros nos indica o nos parece indicar que el retorno que las empresas esperan recibir del entorno social donde están localizadas es bastante elevado, porque siguen apostando por proyectos y colaboraciones que tengan un impacto directo en aquellos sitios donde ellas están ubicadas. Seguimos, si os parece. Y por último, Chiqui, mira, esto es algo de lo que nos respondíais vosotros desde los ayuntamientos y mancomunidades. Nosotros lo que vemos es que el papel de la administración es más bien el de apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo propiamente dicho, casi un 60%. Hay una parte importante de su apoyo que tiene que ver con ayuda humanitaria y ayuda de emergencia, y hay otra parte que tiene que ver con proyectos de sensibilización y campañas de sensibilización en sus localidades. Si te parece, lo vemos ahora todos juntos, Conchita. Mira, realmente no son gráficas comparativas, porque como ya os hemos estado explicando, incluso las opciones a seleccionar han sido diferentes. Pero sí hemos pretendido que de alguna manera vierais cuál es el patrón de cada uno de los actores. Nos gusta y nos llama, o sea, nos parece positivo y nos parece que concuerda el hecho de que cada actor tenga un patrón de tipología o una forma de hacer cooperación al desarrollo diferente, en el que se ve que las ONGs, por ejemplo, apuestan más por campañas de sensibilización, las universidades, la academia apuesta más por la capacitación y la formación, las empresas apuestan más por la acción social en su entorno directo y las entidades locales apuestan también por cooperación al desarrollo a través de las entidades de cooperación al desarrollo que articulan, ¿no?, como parte de su papel. Entonces, de alguna manera, hemos visto que de una forma muy, muy bonita, muy, muy clara, cada actor está reflejando cuál es su papel dentro de la cooperación al desarrollo. ¿De acuerdo? Si alguien tiene que comentar, no sé si alguien tiene que comentar algo o podemos continuar. Si no, perdonad un momentito. Sí. ¿Vale? No, lo que habíamos estado hablando antes, ¿sabes? Yo puedo hablarnos de la universidad, sí, bueno, de la universidad cuando fui universitario, que por desgracia es lo que ha estado diciendo antes Manuel, que cuando entramos a la universidad no conocemos lo que es la cooperación, el voluntariado, venimos de los municipios donde no se ha trabajado nunca cooperación ni voluntarios, ¿vale? Y esa es más o menos la labor que estamos haciendo nosotros desde los ayuntamientos que conozco que estamos trabajando en temas de cooperación y el voluntariado, es de transmitir al joven que está en el instituto, introducirlo un poco en el mundo de la cooperación para el desarrollo, como el voluntariado, para una vez que salga, vaya a la universidad, sepa dónde se puede enriquecer más de los servicios que hay en la capital, de los servicios que da la universidad, ¿sabes? Pues cuando entramos nosotros, igual que entran muchos, el tema de las becas, el tema de los diferentes departamentos universitarios que hay, están totalmente desconocidos, ¿sabes? Pues esa es una de las partes que tenemos nosotros aquí en el municipio y en otros municipios que trabajamos conjuntamente, de trabajar con los jóvenes, ¿vale? Es de irlo iniciando en el mundo del voluntariado, en el mundo de la cooperación, y que no es un trabajo, sino que es un beneficio que vas a tener en un futuro, pero también es como decía Manuel, de que cuando entren en la universidad ese trabajo sea recompensado de alguna forma, y que aquí en España y más concretamente en Andalucía, a la hora de buscar trabajo,
No es lo mismo una persona que tiene una licenciatura y tiene los mismos cursos y uno que sea voluntario, otro que no sea voluntario, ¿sabes? Eso es ya el chaval joven y vosotros universitarios, pues sí saben que un chaval o una persona que es voluntaria no es lo mismo contratar para una empresa de otro con el mismo currículum que no es voluntario, pero eso los empresarios creo que todavía no lo tienen metido aquí en su cabecita, ¿sabes? Pues para eso estamos todos nosotros, para ir incorporándole un granito al empresario de que el chaval que empieza desde joven a ser voluntario, tiene unos conocimientos y unos valores en su vida que no lo va a tener una persona con el mismo currículum que este, ¿vale? Claro. Pero Pero fíjate, eso, por ejemplo, perdón. Sí, no, si yo lo único que quería añadir es que yo creo que estamos centrándonos en la universidad y en el joven, y es que esos valores se empiezan a transmitir desde lo escolar. Claro. Es decir, que el tema de la cooperación, no como tal, está claro que un niño de 7 años no lo puedes plantear que vaya a ningún sitio, pero sí le puedes enseñar lo que hay, puede empezar con el trabajo cooperativo, puede empezar con las cooperativas escolares, que me parece interesantísimo el tema de las cooperativas escolares, ¿sabes? Es decir, que se puede, adaptando a la edad, el trabajo tendría que ser desde abajo, los valores se empiezan a modificar desde abajo. Entonces... Sí, vamos, perdona que te corte. Yo además de profesor de la universidad, vamos, soy asociado y trabajo en un colegio de primaria, y nosotros en nuestro colegio todos los años llevamos adelante proyectos de aprendizaje y servicio, donde una de las metas es enseñar a ser voluntarios desde la primaria y la secundaria y desde infantil, precisamente con este tipo de proyectos en los que el niño aprende, pero además está haciendo un servicio a la comunidad. Claro, como los niños no pueden ser voluntarios porque son menores de edad, lo que hacemos es trabajar con ONGs, ¿vale? Madre Coraje, Banco de Alimentos, esta de Ansares de Autismo, en fin, diferentes ONGs o asociaciones que se dedican a fines de ayuda a personas con algún tipo de problema o tal, o bien al medio ambiente. Por ejemplo, en el tercer ciclo tenemos un proyecto concreto muy interesante que es de medio ambiente, se empieza en quinto, se termina en sexto, es el mismo aprendizaje-servicio, pero dividido en los dos cursos escolares. Y entonces nosotros lo que hacemos es intentar enseñar a los niños a que en el día de mañana el mundo necesita de nuestra ayuda desinteresada. Y además están aprendiendo. Entonces, pero claro, el tema es que esto también, tal y como están los currículum ahora mismo, pues son un poquito peculiares para poder meter este tipo de proyectos. Habida cuenta que las ciencias naturales y sociales, a alguna mente brillante se le ocurrió decir que eso no estaba bien y volvimos a las ciencias naturales y sociales, en fin, sin comentario, y nos han reducido la carga lectiva de una manera drástica, de tal forma que, por ejemplo, tú puedes hacer este tipo de proyectos que lógicamente son interdisciplinares. Nosotros lo hacemos no solamente desde ciencias naturales y sociales, pero que si tú rebajas mucho la carga lectiva para desarrollar este tipo de proyectos te quedas corto, porque entonces no puedes dar otra cantidad de cosas que necesitas dar en esta asignatura. Y desgraciadamente, pues aunque ya hay muchas escuelas que se están metiendo en el aprendizaje de servicios, por ejemplo, nosotros también hacemos mucho trabajo cooperativo con los niños, pero eso no es muy popular todavía así en todos los ámbitos. O hay gente que hace experiencia, pero no se lo plantean desde una idea como nuestro colegio, que lo hace de forma institucional y lo plantea en todo el colegio. Me explico, es decir, que los niños empiezan a hacer aprendizaje de servicios en educación infantil y terminan secundaria con aprendizaje de servicios, de tal manera que se van haciendo diferentes actividades. Hemos hecho con la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hemos hecho también con el Ayuntamiento de Huelva, hemos hecho también, en fin, diferentes organismos oficiales que colaboran y nosotros colaboramos con ellos y después, lógicamente, lo que os he comentado antes, el tema de las ONG, ¿no? Banco de Alimentos o Madre Coraje o diferentes, el Ropero Solidario o Traperos o, en fin, diferentes ONG, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 2018 estuvimos en Nerva, en el CEI Maestro Rojas,
estuvimos haciendo actividades de sensibilización porque, como comentaba antes, ¿no? Con la vinculación de la convocatoria de cooperación al desarrollo, pues hay iniciativas que se lleven a cabo en 2 municipios. Y en concreto en el 2018 pudimos ir allí a llevarle un poco la cooperación a toda la escuela. ¿Qué pasa con el problema que veo yo con este aspecto? Y es que la Diputación, por ejemplo, no te permite mantener los municipios, cada año los mismos, sino que tienes que ir variando. Entonces, claro, eso es algo que para nosotros, bueno, a ver, te permite siempre llevar prácticamente la misma iniciativa a todos los municipios, pero sí que es verdad que pierdes un poco esa continuidad de trabajar con los centros, como por ejemplo yo como estoy a nivel regional de toda Andalucía trabajando, pues en Diputación de Cádiz pues sí que tiene vinculada esa actividad constantemente a un mismo municipio, y eso te da continuidad a lo largo del tiempo para poder llevar un mejor desarrollo y llegar más, ¿no?, a la población. Y eso, por ejemplo, lo tiene así establecido la Diputación de Huelva, y yo creo que sinceramente creo que eso que debería de cambiar en ese sentido, ¿no? Permitir que te hagas un lazo. Este año, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Aracena y siempre nos vinculamos. De hecho, yo a Chiqui estuve hablando, yo creo que contigo, lo que pasa es que no nos llegamos a encontrar en el 2018. Ahora cuando lo está hablando digo, pero no, Sí, no he estado con ella no he estado. Sí, de hecho había en el CEI había una chica que había ido con el programa de voluntariado, era profe. Allí, no sé si todavía está. Vale. Había ido con nosotros con el programa de voluntariado que tenía la Diputación de Huelva, vinculado con la ONG a Puerto Maldonado, ¿no? O a la selva, en aquella época íbamos a la selva. Entonces, que de casualidad nos encontramos con esta profe. Pero bueno, lo que quiero decir que yo creo que a lo mejor hay pequeñas cosas que también que se pueden modificar y que yo creo que están al alcance de nuestra mano, ¿no? Que podemos llegar a más si, por ejemplo, se permite, ¿no?, esa constancia y esa continuidad de poder trabajar en la misma línea para llegar a eso, a esa transformación de valores y a las campañas que anualmente... Ya se va a cortar otra vez, yo no entiendo. Lanzamos. Creo que tenemos problemas con el Zoom, ¿no, Conchita? Perdona, es que no entiendo por qué ahora dice que quedan 9 minutos. Y porque la versión gratuita solo te permite 40 minutos. Pero es que no es la gratuita, es la de pago. Ah, vale. Y esta mañana hemos usado la de pago y no se ha cortado, entonces Pero si tienes una serie de licencias y supera la licencia que tienes contratada, entonces ya te pasa la gratuita directamente, me parece. Es que no lo hemos podido pasar, vamos. ¿Avanzamos alguna de las diapositivas, por favor? Sí, perdona. Si se corta, tendríamos que volver a reconectar, ¿no? O si no hay Meet, es gratuito. Con Gmail podríamos, si nos encontramos. Bueno, avanzamos un poco. Sí, estoy poniendo la presentación. Disculpa, ¿eh? Sí. Vale, bueno, la parte que corresponde ahora, la voy a intentar pasar lo más rápido posible, también por apurar los tiempos, es el que quisimos ver dónde están los apoyos, las alianzas, o sea, los proyectos de las distintas hélices, dónde están dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en el caso de las organizaciones sociales, de las ONG, para el desarrollo un 60% está en América Latina. Voy a ir rapidito porque además luego hacemos hay una que compara las conclusiones, pero también está muy presente tanto África del Norte como África subsahariana. En el caso de las universidades sigue el vínculo tradicional con Iberoamérica y ahí es donde está dirigido la mayor parte de los proyectos y las vinculaciones con las otras universidades sobre todo. En el caso de las empresas, bueno, es muy notable el apoyo al entorno local, lo vamos a ver después en cifras, pero bueno, ahí está la burbujita grande sobre el mapa de España porque es casi un 75-80% a donde van dedicados los esfuerzos, pero igual está presente tanto África como América Latina. Vamos a ver que Asia está ausente casi siempre. En el caso de las entidades locales, que no lo expliqué al principio, nos referimos a los ayuntamientos y además a las mancomunidades, tanto el condado como Beturia, que son las que han participado. Bueno, en el caso de las entidades, como decía, están destinadas al norte de África, América Latina y también a África subsahariana. Aquí comparando un poco o resumiendo lo más importante de cada una, el 60% de las ONG señala América Latina como prioridad,
la mitad actúa además en África subsahariana, o sea, no exclusivamente en América Latina. Las entidades locales, si sumamos el porcentaje de las que dirigen su esfuerzo a África, o sea, sumando Norte de África y África subsahariana, la incidencia es mucho mayor que en América Latina, casi el doble. En el caso de las empresas, como decía, el 75% está sobre todo en Huelva, y si miramos el resto de proyectos, la tendencia se dirige de nuevo a África, más que a América Latina, en consonancia con lo que vimos con las organizaciones sociales. Y finalmente, como decía, las universidades se vinculan o continúan esa vinculación con Latinoamérica. No sé si esto le hace sentido hoy que tenemos más presencia, en este rato más presencia de las universidades, o no les parece que tiene lógica. Sí, es normal. Ten en cuenta, yo concretamente desde la que represento en este momento, que es la Universidad Internacional de Andalucía, es que tenemos un contacto súper directo con todas las universidades iberoamericanas. Por tanto, nuestro trabajo más intenso, aunque es cierto que estamos potenciando el norte de África, pero ahora mismo es lo normal, ¿sabes? Que sea con Latinoamérica, con las universidades, sobre todo latinoamericanas. Tenemos el Grupo Rábida, tenemos varias entidades que apoyan ese trabajo con países latinoamericanos. Bueno, como decía, gracias María, uno de los puntos también que ustedes respondieron a las encuestas eran cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible priorizados, ¿vale? Entonces, bueno, para que entiendan un poquito, hemos puesto más grandes los que mayor prioridad tenían y un poquito más pequeños los que tenían, digamos, una prioridad menor. En el caso de las organizaciones sociales, es importante la apuesta por la igualdad de género y el fin de la pobreza, y luego en menor medida por salud, educación, reducción de las desigualdades y, bueno, la presencia del Objetivo de Desarrollo 17, que es el que nos está vinculando a nosotros hoy, ¿no? En el caso de las empresas, la apuesta mayor era por la salud y el bienestar, la industria, innovación e infraestructura, y también ciudades sostenibles. Y en menor medida las que podemos ver ahí abajo, ¿no? Relacionadas con trabajo decente, con reducción de la desigualdad, con acción por el clima, por energía no contaminante, etcétera. En el caso de la universidad, como puede parecer lógico, la apuesta principal está alineada con el Objetivo de Desarrollo número 4, que habla de educación de calidad, y en un segundo nivel, igualdad de género y alianzas para lograr los objetivos que se repiten nuevamente. Y por último, en el caso de las entidades locales, tenemos de nuevo el fin de la pobreza como prioridad, seguido de salud y bienestar, más hambre cero y igualdad de género. Así muy resumidamente, habría como 3 líneas principales, ¿no? Cada uno se dirige con los objetivos de desarrollo sostenible que están más relacionados con las funciones que cumple, ¿no? Pues la universidad con educación, etcétera. En un segundo lugar están los objetivos que están muy en común, son 2 tendencias que son bien distintas, como salud y bienestar y sostenibilidad, que también son comunes, y un tercero que es transversal y que es importante nombrarlo, que es la apuesta por la igualdad de género, y nuevamente aparece común, no dándolo como primer objetivo o más prioritario, pero sí es común en las distintas hélices, la apuesta por el Objetivo de Desarrollo 17, ¿no? El que nos está hablando de las alianzas, ¿no? Bueno, a modo de resumen, fin de la pobreza en todas sus formas, apuesta por ciudad sostenible, educación de calidad, la garantía de una vida sana, acciones para combatir el cambio climático y fortalecer alianzas para el desarrollo sostenible. No sé si alguien tiene algo que comentar aquí. Esto se va a cortar en 2 minutos, así que sería como el tiempo que tenemos. Esto es una cuenta atrás regresiva. De todas maneras, toda la documentación está en el enlace que hemos pasado en el chat, en Alianzas por los Objetivos, que es un enlace provisional. El enlace final, que estará ya en abierto para compartir con todo el mundo, en breve os lo haremos llegar, pero todo esto ampliado está en la plataforma, ¿no? Como os decía, el objetivo principal, que estamos en los 2 minutos, aunque podamos volver a reconectarnos, pero por si acaso, ¿no?, era hacer ese diagnóstico que nos servirá de base para ir avanzando en la propuesta de articulación de redes y alianzas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, y algunos ya lo habéis manifestado, habéis manifestado la necesidad o la idoneidad
en un momento dado de articular esos espacios, ¿no? Perdona, el chat se quedó vacío, o sea, el enlace ya no se puede pinchar, pues si lo podéis compartir. Ahora de nuevo, mismo lo compartimos. El anterior. De acuerdo, pero todavía podéis ver la gráfica, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Bueno, pues entonces yo os comento ahora la parte de vinculación y de redes, precisamente de lo que estamos hablando, que bueno, que como nos parece muy interesante ver cómo es esa base relacional que existe actualmente entre los distintos actores, para ver también desde qué punto partimos a la hora de poder trabajar en red o lanzar una red en temas de cooperación al desarrollo. Bueno, fijaros, realmente estas gráficas, cada una de las gráficas que representa a los 4 actores, viene siendo como más, bueno, es más variada, ¿no? Porque digamos, la oferta o la amplitud de actores que dimos, de opciones de actores con los cuales te puedes relacionar es bastante ampliada. Bueno, en resumidas cuentas, lo que estábamos conversando es que la vinculación de cada uno de las hélices sigue siendo sobre todo con otros sectores de la misma línea, digamos, ¿no? En el caso de las empresas es la única que diferencia un poco, ¿no? En la administración, las administraciones locales o provinciales o regionales con las que más se relacionan, pero en el caso de organizaciones son organizaciones, en el caso de academias son academias y en caso de entidades locales también son administración, ¿no? Entonces, todos estamos diciendo constantemente que nos hace falta generar alianzas, pero nos seguimos vinculando con los mismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto os genera algún razonamiento o algún comentario que queráis compartir. Hombre, yo creo que las alianzas de empresas con la universidad y viceversa y con administraciones y tal, debería de ser un poquito más amplio, más fluido, más dinámico, porque sí es cierto que muchas veces tienes que ir a buscar, a ver, yo las pocas veces que he ido a Diputación para pedir ayuda y tal, todo ha ido bien, ¿no? Con el equipo de cooperación al desarrollo, pero no es igual de fluido con otras organizaciones y otros organismos, ¿no? Y también las ONG muchas veces he tenido también reticencias. Yo antes organizaba en la asignatura de Educación para el Desarrollo una mesa redonda con diferentes representantes de ONGs que hacían proyectos de cooperación al desarrollo, pero he tenido que dejar de hacerlo porque era un problema organizarla. Porque claro, tienes que poner de acuerdo a muchas personas un día para que estén hablándole a los estudiantes a una hora concreta, que claro, pues muchas veces yo tengo la clase a las 3:30 de la tarde, por ejemplo, que no una hora como muy agradable para cenar. Entonces, porque hay muchos que acaban de salir de trabajar y claro, empezar a las 3:30 era un rollo. He tenido que dejar de hacerlo. La presentación, porque... Y claro, creo que tendríamos que coordinarnos, cooperar, conocer, porque tampoco sabemos exactamente a qué persona muchas veces dirigirnos. Entonces, si hubiera un censo, por ejemplo, de qué está haciendo la gente, quiénes son, pues ya puedes dirigirte directamente a la persona, no tienes que andar preguntando, buscando, mareándote, ¿no? Sino que directamente tú necesitas contactar con una entidad que está haciendo una acción concreta, pues vas directamente y ya está, ¿no? Mira, es muy interesante que digas justo eso, porque una de las conclusiones de los comentarios esta mañana ha sido precisamente eso, ¿no? La necesidad de tener como una especie de documento, guía, directorio, no sé, como donde tengamos una serie de información de contacto de las distintas organizaciones, instituciones y demás, ¿no? Precisamente la plataforma que nombraba Óscar y que estamos alimentando con toda esta información, busca eso, ¿no? Como ser una herramienta útil y obviamente vamos a escuchar estos comentarios que decís, los vamos a recibir y vamos a trabajar precisamente para que sirva esa herramienta y que incluya pues este tipo de demandas, ¿no? Entonces, bueno, cualquier idea es bienvenida, sería buenísimo que pudierais deteneros a visitar la plataforma y hacer los comentarios que consideréis, porque
O sea, no sirve de nada que esté ahí si no la vamos usando, utilizando y modificando, adaptando a lo que realmente nos resulta útil, ¿no? No se trata de tener por tener, sino de hacer cosas prácticas. Entonces, bueno, igual que eso, está abierta a cualquier comentario, a cualquier incluso crítica que podáis tener, ¿no? A mí me gustaría hacer una aportación. No se te escucha. Ahora sí. A mí me gustaría hacer una breve aportación a las gráficas que os hemos mostrado antes. Y es que, al igual que se destacaba cuáles son las vinculaciones más fuertes dentro de los distintos actores, también destaca cuáles son las más débiles o aquellas que necesitan reforzarse más. Y precisamente lo que se ve es que el tándem universidad y empresas-universidad es bastante débil, digamos, que se ve que en muy pocas ocasiones los participantes de las empresas han indicado que tiene algún tipo de colaboración con las universidades y viceversa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, también nos pareció muy interesante. Vemos también que el papel de la administración como elemento aglutinador de los distintos actores se cumple de alguna manera, porque si no en primer lugar, para todos los actores de las distintas hélices que han participado, han dicho que en segundo lugar, digamos, la vinculación más fuerte es con las administraciones. O sea que en ese sentido vemos que efectivamente que la administración está cumpliendo su articulador y aglutinador del territorio. Se ha escuchado un poquito entrecortado, pero yo lo escuchaba porque la tengo al lado. No sé si se ha llegado a entender la idea. Sí. Ah, ya. Vale. Bueno, sí, ahí como abierto a comentarios. Perdona, Sonia, que no te he entendido lo que me querías decir. No, porque la idea era como si tienen comentarios, porque teníamos como preparar varias dinámicas para ir y volver a ver si les parecía a ustedes una opción la posibilidad de generar una red. No sé si tienen el tiempo como para implementarla, y si no, Óscar. No sé si Óscar está por ahí porque no consigo verlo. La idea era plantearle un par de preguntas, pero la podemos hacer verbalmente aquí, solo para saber si tanto consideran que es importante generar una red entre los distintos actores de la cooperación, por un lado, y por otro lado, si las instituciones en las que trabajamos, cada uno de los que estamos aquí, tienen esa disposición, ¿no? Porque quizás sí queremos, pero no existe la posibilidad por algún motivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como ojalá nos pudierais dar vuestra opinión y también saber en qué, cuando estamos hablando de red, en qué estáis pensando, ¿no? Quizás nosotros estamos con una idea en la cabeza y hay una completamente diferente, y también saber pues si habéis conocido experiencias similares y que hayan sido efectivas y eficaces, pues bienvenidas también, ¿no? Como para imitarla entre comillas. Bueno, yo la red que conozco es la que hemos comentado antes de María de la Hoyo, de redes, que bueno, pues ahí tenemos diferentes grupos de trabajo. Hay algunos que están más vinculados al tema de desarrollo económico, otros que estamos más vinculados a desarrollo, educación para el desarrollo, otros que están más vinculados con interculturalidad, otros que están más vinculados con migraciones, en fin, que hay diferentes grupos de trabajo y se organizan diferentes actividades. Cada 2 años se hace un encuentro que hace unos cuantos años fue aquí en Huelva precisamente, que lo llevó Antonio Hidalgo de la Facultad de Económicas. Antonio Hidalgo creo que sí, ¿no? Antonio Luis Hidalgo. Antonio Luis Hidalgo, compañero mío. Exactamente, pues lo llevó precisamente, el presidente del comité organizado fue él, y que yo estuve ahí también participando, y fue cuando empecé con el tema de redes, y me parece genial que podamos tener un sitio donde acudir para conocer, para conocernos, para poder buscar sinergias, para empezar proyectos conjuntos.
es que muchas veces estamos haciendo cosas parecidas, pero de manera paralela, sin que no haya conocimiento, sin que haya algún tipo de puente o de unión entre una cosa y otra. Entonces, no sé, creo que sería interesante porque podríamos contar con que el alumnado, por ejemplo, a mí, mis alumnos de Educación para el Desarrollo todos los años me plantean un boceto de proyectos de cooperación al desarrollo desde el punto de vista educativo, ¿no? Pero ¿por qué si alguna empresa quiere hacer algo en directo no puede contar con mis alumnos, por ejemplo, como asesores o para llevar alguna parte del proyecto? O sea, que los chavales también vean que es posible no solamente escribir algo en el papel, porque yo muchas veces lo que hago es que les digo, oye, búscate una entidad financiadora de proyectos de cooperación al desarrollo y haz tu proyecto según te pide la entidad financiadora, en vez de con los pasos que yo te digo, con los que te pide la entidad financiadora. Entonces, pues yo que sé, coge la Fundación La Caixa, por ejemplo, que tienen una convocatoria anual de financiación y dicen, bueno, ¿qué me piden? Un resumen de tantas palabras, esto, una descripción de no sé qué, pum, unos objetivos de no sé cuánto, y entonces lo hacen el proyecto ya directamente como si se lo fueran a entregar a la entidad financiadora, pero claro, ahí se queda. No lo mandamos después a ningún lado. Entonces, si pudieran, por ejemplo, tener algún tipo de vinculación con ONGs, con empresas que pudieran ellos asesorar o ser asesorados o participar en el proceso de alguna manera, yo qué sé, pues entonces sería muy interesante porque la gente le vería una utilidad y claro, yo por ejemplo tengo unos créditos prácticos en mi asignatura, pero los créditos prácticos me los guiso y me lo como yo organizando mis cosas. Ahora, el secretario de comunicación de redes, pues lo entrevisto un día y le pongo la entrevista, lo hacemos por Zoom, para que lo vean los alumnos y se le hacen preguntas. A Curro, el director de la Agencia de Cooperación de la Universidad de Huelva, pues también le hago una pequeña entrevista y también participa dentro del plan práctico, de los créditos prácticos, perdón, de mi asignatura. Pero, ¿por qué no esos créditos prácticos se podrían emplear en algún tipo de cooperación real? O por lo menos que fuera lo más real posible, lo más vinculado posible a acciones que ya estuvieran funcionando o que se pretenden implementar, ¿no? Porque también podrían colaborar en esa fase de preparación o de gestión del inicio del proyecto, análisis de la realidad, yo qué sé. Hay muchas opciones que podríamos hacer, ¿no? Vamos, pero no tengo... vuelvo a decir, muchas veces yo no sé ni a quién dirigirme. Claro, yo no Porque tengo sé lo duda de está que haciendo. seguramente hay muchas organizaciones que justo necesitan a alguien que les apoye elaborando proyectos. Así que, vamos, Claro. ahí hay un... Es que tú explicas, claro, explicar el enfoque del marco lógico sin después hacerlo dentro. Claro, la gente dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Porque cuando... Entonces yo también pienso que por eso mucha gente se echa para atrás, por ejemplo, a la hora de hacer los TFG dedicados a este tipo de temas, porque no le han visto la punta, mientras que en otras asignaturas es más fácil a lo mejor verle la vinculación con la realidad o yo qué sé, ¿no? Yo sí quería aportar dos cosas rápidas. Una, yo creo que están trabajando muy bien, Lucía lo puede contar mejor que yo, el tema de redes, por ejemplo, no de redes que está contando, el redes que está contando no es eso, sino el redes, efectivamente, yo creo que eso Lucía lo podía contar, creo que está trabajando muy bien y está funcionando bastante bien. A mí de verdad que me ha encantado este año, por ejemplo, el curso que están haciendo anualmente, había entre 70 y 80 personas de distintos sitios, de distintas entidades, y yo creo que es muy interesante ese tipo de redes. Es interesante ponernos al servicio unos de otros, pero para eso es necesario pues, este tipo de reuniones que nos ayudan a entender. Otra cosa práctica que se está realizando también, efectivamente, poner el tema de los practicum, de los TFM, poner en relación con las organizaciones. Nosotros hemos hecho proyectos de cooperación para entidades que se han hecho desde el desde el TFM. ¿Sabes? Es decir, se han hecho y se han presentado a la Agencia de Cooperación Internacional. Es decir, buscar un enlace, buscar una plataforma donde efectivamente se pueda, como el banco del tiempo, que se hablaba antes, pero el banco de la cooperación, donde cada uno podamos poner encima de la mesa lo que podemos aportar. Pues yo, por ejemplo, si tengo 10 alumnos que tienen que hacer un TFM y quieren hacer un proyecto de cooperación, pues ponerlo encima de la mesa en esa plataforma para que otras 10 entidades se unan a ello y puedan llevarlo a cabo.
creo que sería muy interesante, ¿sabes? Y apoyaría bastante, no solo desde la universidad, vuelvo a repetir, sino desde los colegios con el tema de las cooperativas escolares, desde el tema de las ONG con el tema de redes que nos puede comentar Lucía, desde el tema de la universidad a través de los TFG y de los TFM. Quiero decir que yo creo que tiene mucha validez el tema de esta vinculación entre las distintas entidades. Sí, vamos, yo por hacer un poco explicación sobre el tema de redes, ¿no? Redes es una entidad, ¿no?, que aglutina más de 60 asociaciones a nivel nacional y, bueno, a nivel local pues se van agrupando, ¿no?, las que forman parte del redes y bueno, son en línea del cristianismo y tal, y lo que inicialmente empezó con realizando una vigilia y algunas actividades más puntuales, pues ha pasado en un segundo momento a hacer un curso de cooperación al desarrollo, y, bueno, vinculado, o sea, fundamentalmente en líneas del voluntariado en transformación social. Entonces, pues desde hace 2 años se han hecho uno en Granada y otro en Sevilla para que la gente, ¿no?, se moviera un poquito hasta estos municipios. Y este año, por toda la casuística, pues lo hemos hecho online. Y como ha dicho, pues la verdad es que eso, vamos, casi 90 y tantas personas hemos tenido que frenar un poco porque el Zoom, pues se ha hecho por Zoom, no nos permitía, no, por Meet, lo hemos hecho por Meet, no, de Google, no nos permitía más de 100. Entonces, bueno, un éxito totalmente y, bueno, tocamos varios módulos y la verdad es que eso, que acoge un poco a mucha gente, que nos ha venido gente vinculada a nuestras organizaciones y gente que no, vamos, que se ha enterado por redes sociales y tal, y gente que había hecho experiencia de cooperación, gente que no, o sea, con un poquito de interés y de espíritu por conocer y acercarse un poco más a esto, y ese era un poco el fin. Y es verdad que no es lo mismo, ¿no?, embarcarte en un proyecto de este tipo, una organización sola, que hacerlo entre muchas, ¿no? En concreto éramos unas 5 o así. Y, bueno, otra cosa que también estamos trabajando es con la plataforma de Enlázate por la Justicia, donde está Cáritas, Manos Unidas, y, bueno, llevamos una campaña de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, y también se han hecho muchas iniciativas conjuntas en esa línea, ¿no? Sumarnos un poco para no replicar y multiplicar y hacer lo mismo y tal. Entonces, bueno, pues trabajamos en esa línea entre algunas que nos hemos ido juntando y las que con, bueno, o sea, están los salesianos, Don Bosco Global, o sea, Bosco Global está también, entre cultura, en fin, bueno, que estamos unas cuantas, y Fundeo, con María de la O también, y eso, pues que la verdad es que yo creo que el sumar, una red suma siempre, a mí me parece súper útil y yo creo que nos podemos beneficiar todas y todos y que la gente también, la ciudadanía, entre ellos el alumnado de las universidades y la gente de las empresas, en fin, o sea que yo creo que también los ODS va un poco en esa línea, ¿no?, en crear alianzas entre todos, ¿no?, ciudadanía, las empresas, las entidades, o sea que yo creo que más que invitación que esa lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, nosotros por supuesto estaríamos disponibles también a poder dar, claro, siempre desde nuestras posibilidades, ¿no?, porque es verdad que bueno, siempre estamos algo un poco limitados de personal, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Claro, en ese sentido es un poco la finalidad de esta reunión, que como os decía al principio, y con eso vamos concluyendo, hubiera sido ideal presencial porque nos hubiera permitido también entablar otro tipo de relaciones y demás, ¿no? Tiene la vocación de buscar un espacio compartido de multiactores, abierto, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y que el elemento transversal sea la cooperación al desarrollo, ¿no? Para nosotros es importante, testear que había interés en encontrarnos, que así ha sido tanto en el grupo de la mañana como con vosotros y vosotras esta tarde, ¿no? 2, insistir en que lo que buscamos es el espacio compartido, muy vinculado al territorio, es decir, que queremos generar relaciones con los actores que están en el territorio, ¿no?, porque nos parece también eso importante, porque como bien ha apuntado Manuel, María y Lucía, muchos de vosotros y muchas de vosotras participáis en otras redes a nivel estatal, a nivel autonómico y demás, ¿no? Para nosotros nos parecía también importante el construir esa red desde lo más local, ¿no?, desde la proximidad, ¿no? Con esa finalidad tenemos intención de convocaros a una nueva cita
en torno al 13 o el 14 de enero. También habrá 2 opciones, 2 turnos de mañana y de tarde, ¿no? Para que haya flexibilidad, para intentar trabajar de manera muy práctica en cómo visualizamos la red, qué objetivos o qué misión quisiéramos que tuviera la red, cómo incluso establecemos canales de relación, de participación entre unos y otros, ¿no? Porque eso nos dará pie a hacer una propuesta de funcionamiento de cara al futuro, ¿no? Esa sería la intención después de Reyes, poder tener ese encuentro, y si todo va bien y la tercera ola la surfeamos, pues intentaremos también tener un encuentro más presencial en el que nos permita abordar cuestiones transversales, como pueden ser experiencias concretas de redes que nos parezcan interesantes y que podamos traernos para que nos cuenten cómo lo hacen, cómo incorporamos la innovación social en los procesos de organización, en nuestros proyectos, y conocer también o trasladar, o que pudierais trasladar proyectos e iniciativas en las que estéis buscando también aliados, socios y demás, ¿no? Eso nos gustaría que sí que fuera un encuentro de carácter presencial, en el que pudiéramos participar todos los más de 60 y tantas entidades, personas que habéis participado rellenando el cuestionario y que luego habéis participado en los distintos grupos, bueno, y que se abriera a lo mejor también a otros actores que pudiéramos invitar, porque seguramente cada uno de nosotros conocemos algún actor que seguramente estaría interesado en participar en este espacio, ¿no? Todo ello lo vamos a acompañar con una plataforma digital como contenedor donde ir volcando las cosas e intercambiando información en esta fase, pero lo que pretendemos ir construyendo a medio plazo esa red, ¿no? También podemos adelantar que ya hay una propuesta de renovación del proyecto de cara al 2021, ¿no? Por lo tanto, se va a contar de un fondo por parte del Servicio de Cooperación para poder articular esa red, ¿no? Que a veces siempre el temor de disponer del recurso, ya sea económico o de alguien un poco más liberado para poder dinamizarlo, pues es importante, ¿no? Dicho eso, es un poco el esquema general que os queríamos plantear, y agradeceros de nuevo la participación. Por supuesto, invitaros a que no os desconectéis, que sigamos conectados, que nos dais un poquito más de cancha y de cariño para que podamos hacer entre todos y todas una propuesta, ¿no? Y que nos fuéramos encontrando lo más inmediatamente posible de forma virtual, y ojalá que tampoco muy lejano en el tiempo, estamos pensando finales del mes de febrero, principio de marzo, pudiéramos tener un encuentro presencial, ¿no? Y abierto. Sí, quiero ser optimista. o me conformo ya con que sea semipresencial. ¿No? Pero bueno, de la vacuna. Claro, va a depender de la vacuna. Así que, nada, ese es un poco, bueno, el planteamiento, y lo dicho, agradeceros. No sé si alguien quiere cerrar y hacer alguna aportación, pues bienvenido sea. Nada, daros las gracias, porque yo creo que efectivamente se necesita este tipo de cosas, que podamos charlar, vernos las caras y conocernos, porque ahora, pues bueno, te da alegría pues decir, mira, a Lucía la veía por otro sitio y ahora la veo aquí, Manuel es de mi entidad y no lo conocía, ¿sabes? Ese tipo de cosas yo creo que es interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Sí. por contar con nosotros y por la iniciativa, claro. Efectivamente, nada, agradecer también pues todo el trabajo que hay detrás también que habéis propuesto de análisis, y bueno, ya he visto que habéis puesto de nuevo el enlace, ¿no? Para que podamos pinchar ahí, vale, y darle un poquito de difusión también a otras personas. Y nada, agradecer también eso, la iniciativa, ¿no? De juntarnos. Nada, gracias a vosotros. Yo no me queda otra que... Tiene el micro quitado. No me queda otra que pedir de nuevo disculpas por los distintos lapsus. Así que nada, esperamos convocaros y vernos virtual o físicamente en enero. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Estupendo. por mi Felices parte, fiestas a lo mismo. todos. Felices Muchísimas fiestas. gracias. En fin, fiestas Eso, felices pequeñitas. fiestas.